Resulta de que se fue un muchacho por allá, más que todo a aprender inglés, ¿sí? Llega allá y nada, y nada. Y llama al papá. Papá, papá, no he podido aprender inglés. Y se me está olvidando el español. Llega el papá y le contesta, venga rápido antes de que quede mudo. El otro que fue para Estados Unidos, ¿sí? Pues regularmente se van por allá pues a conseguir fortuna, ¿no? Y como a los 6 meses llama al papá. Papá, 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 estoy en la calle. Y llega el papá y le dice, hijo mío, súbete al andén antes de que te atropelle un carro. Bueno amigos, primero que todo, muy buenos días, tardes o noches en el lugar donde se encuentren, ¿sí? Aquí vamos a presentar un pequeño video sobre lo que es un tema que es importante en la mecánica industrial. Hay gente que quisiera aprender la forma de cómo hacer una perforación precisa, ¿sí? En este caso nosotros ya tenemos hechas 4 perforacioncitas, ¿sí? De las cuales vamos a trasladar a esta pieza, ¿sí? Pero resulta de que nosotros tenemos ya unas medidas definidas para poder acomodar esta pieza en su sitio central, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos para acomodar esto que nos quede exacto montado en estas 4 perforaciones? Lo que tenemos que hacer primero que todo es buscar el centro de esta pieza, que vendría a dar un punto aquí, ¿sí? Pero para nosotros ubicarnos a un centro de esta pieza, tenemos que primero acomodarnos acá en la máquina. ¿Sí? Y esta agujita le llamamos un centrador a la antigua. ¿Cómo es? Por acá para que mire. Aquí cuando vemos de que esto deja de vibrar, ¿sí? A medida que vemos que deja de vibrar es porque ya está ahí al roce, Ya está al borde. ya está en todo el bordito. Exacto. ¿Y eso qué quiere decir? Significa que ya podemos tener en cuenta lo que es el diámetro de la aguja más la medida que queremos trasladarnos acá, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, nosotros queremos trasladarnos de este borde hasta este centro, queremos trasladarnos 6 milímetros, ¿sí? Entonces, Hasta el centro de esa perforación. el centro de esta perforación, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos en cuenta el diámetro de la aguja. El diámetro de la aguja son 7 milímetros más 6 nos daría 13 milímetros. Entonces ahí es donde viene a jugar un papel importantísimo lo que son los diales de la máquina. Los diales de la máquina, en este caso tenemos un taladrito que cada vuelta de 0 a 0, cada vuelta nos daría 3 milímetros. Representan 3 milímetros. O nos representan 3 milímetros. Entonces, si nos representa cada vuelta 3 milímetros y vamos a corrernos 13 hacia allá, tenemos que tener en cuenta de que aquí vamos a empujar el taladro 4 vueltas
1, 2, 3, 4. Pero dijimos de que no son 12 sino 13, porque 4 por 3 son 12. Entonces 13, arrímeme aquí la 13 más 1 milímetro nos daría 13 milímetros, que era lo que nosotros queríamos corrernos acá, ¿sí? Para que nos diera acá este centro. Resulta de que nosotros tenemos ese 6 ahí, ¿sí? Pero nosotros queremos llegar exactamente al centro de esa pieza, ¿sí? Entonces, para llegar al centro de esta pieza, nosotros nos arrimamos acá nuevamente. Y cuando lo tenemos ahí a No bordo, ha dejado de vibrar. pero ahí ya tocó. Ahí ya tocó. Ya tocó. En el momento en el que toca nos indica de que aquí ya tenemos este borde con respecto a lo que es el diámetro de esta aguja. Entonces, ¿cómo hacemos para llegar a este centro de esta pieza, que era la idea inicial? ¿Sí? Simplemente tomamos en cuenta cuánto mide esta pieza, y esta pieza nos da exactamente 56.4, ¿sí? Entonces tomamos en cuenta la mitad de 56.4. La mitad de 56.4 nos da 28.2. 28.2. Y si nosotros decimos de que vamos a corrernos en esta máquina 28.2 para encontrar este centro de esta pieza. Entonces nosotros aquí tenemos en cuenta de que cada dial de este taladro por cada vuelta son 3 milímetros, ¿sí? Y si nos vamos a correr 28, entonces tenemos en cuenta cuántas vueltas. Para llegar a 28, una aproximación a 28 serían 9 vueltas, 9 por 3, 27, ¿sí? Entonces le damos 9 vueltas aquí a este. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 por 3, 27. ¿Sí? 27, pero dijimos que la medida era 28.2. Entonces tenemos 27. Seguimos aquí buscando el otro milímetro, que es acá. 28, y dijimos que punto 2 sería, cada rayita de estas es 0,5, entonces serían 4 rayitas para que nos den 28.2. entonces nosotros acomodamos el dial a 0 aquí y tenemos que tener en cuenta el diámetro de la aguja. Cuando nosotros tenemos en cuenta el diámetro de la aguja, dijimos de que el diámetro de la aguja tiene 14, la mitad de 14 son 7, entonces nosotros corremos los otros 7. 1, 2 vueltas que serían 6, ¿sí? Más 1 milímetro que nos daría 7. Entonces ahí ya tenemos exactamente la mitad de la mitad, digamos, de esta pieza con respecto a este largo. Entonces nosotros queremos llegar exactamente al centro. Entonces, ¿qué hacemos?
Simplemente nos corremos acá, volvemos nuevamente a este. Ahí tenemos el borde, ¿sí? Y decimos que nosotros tenemos 24.4, ¿sí? La mitad de 24.4 serían 12.2, ¿sí? Entonces, digamos 12.2 acá. Uno, dos, tres, cuatro. 12.2, ¿sí? 12.2. Y como tenemos que tener en cuenta lo que decimos de la mitad de este diámetro, serían 7 milímetros. Entonces nos corremos otros 7 milímetros, ¿sí? 7 milímetros sería una, dos vueltas que son 6, más el otro milímetro que nos indica de 0 hasta 1. Cuando lo tenemos ahí, entonces simplemente ya sabemos de que lo tenemos en 0 aquí y lo tenemos en 0 acá. Lo tenemos prácticamente, ya tenemos la mitad acá, ¿sí? Que dijimos que era 0. Entonces nosotros ya tenemos prácticamente en cero y 0, entonces tenemos ya el eje de gravedad de esta pieza, que es el 0 pieza, ¿sí? La casita mecánica.